Buenas noches, cordial saludo para todos los que hoy nos acompañan en el PTC. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Felipe Aljure, realizador, docente, guionista y director artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Y Felipe ha demostrado pues que el Festival de Cine, con su presencia y su labor, va a ser una actividad que se mantendrá vigente durante otros muchísimos años más. Felipe quiere que hablemos hoy acerca del Festival de Cine de Cartagena, porque es importante que el país conozca la relevancia que tiene este festival y sobre todo que lo relacionemos con los festivales internacionales del resto del mundo, para que nos demos cuenta de que realmente estamos ante un festival de cine de gran envergadura. Para empezar, quiero hacer un comentario. Cuando suelo despedir a los amigos que se van de viaje, les doy un consejo. Les digo, a donde vayas, ve con amor en tu corazón. Cuando regreses, podrás decir a los cuatro vientos, gracias a la vida por este viaje maravilloso. Cuando he ido a Cartagena, a los festivales de cine, y lo he hecho con cierta frecuencia, he ido con este propósito, de ir con mucho amor. Y la verdad puedo decir con toda sinceridad que he tenido unas experiencias maravillosas. Primero porque me he encontrado con una ciudadanía cartagenera maravillosa, solidaria, acogedora, servicial. Después porque me he encontrado con un festival de cine lleno de sorpresas, donde te vas a encontrar con unas películas de cinearte maravillosas, donde vas a ver obras que no vas a ver en otra parte y donde te vas a encontrar con un montón de personalidades del arte cinematográfico que siempre será un placer conocerlas. Y por último, te encuentras con un montón de viejos amigos a los que con frecuencia no ves por años y que de pronto te los encuentras y es como volver a renovar una vieja amistad. Entonces, el festival para mí ha sido una experiencia realmente maravillosa. Hoy quiero entonces que con Felipe, que es una persona versada y profundamente autorizada en este terreno, entremos como a dilucidar algunas cosas. Felipe, para empezar, comencemos por lo más simple. ¿Qué es en realidad y objetivamente un festival de cine? Hola, ¿cómo van? Bueno, un festival de cine es un constructor de democracia. Festival de cine y en general los eventos culturales son espacios de intercambio libertario en donde entra el ser humano y es sometido a una serie de experiencias, de intercambios, de diálogos, lo que acabas de contar tú en Cartagena, encontrar películas, encontrar amigos, encontrar conversatorios, encontrar temas de academia, y a lo largo de una semana digamos que sufres en el buen sentido, es decir, gozas de una transformación, y cuando sales de esos eventos te reincorporas a tus colectivos como un mejor ser humano. Entonces el primer colectivo es la familia, te reincorporas a tu unidad familiar, cualquiera que sea, como un ser transformado. Luego sales como peatón a la calle y eres otro ser, manejas mejor los espacios colectivos, te reincorporas a tus funciones laborales y eres un mejor miembro del equipo de trabajo porque has sido sometido a una cantidad de reflexiones y tú mismo te has mirado hacia adentro en la medida que contrastas lo que tú haces con lo que estás viendo en las películas, en los conversatorios, y finalmente llegas a una urna de votación y eres un mejor votante, eres un mejor constructor de democracia. No le comes cuento a cualquiera, sabes que tu voto es importante y que no se lo puedes dar a cualquier ser humano. Entonces, cuando te incorporas al gran colectivo de tu país, ¿no?, eres también un mejor ser humano y en ese sentido construyes democracia. Y te sigues incorporando a otros colectivos, por ejemplo, al colectivo humano que está preocupado por la salud del planeta, y entonces generas unas conductas y unos comportamientos en cuanto al consumo de tu vida diaria, en cuanto a los materiales que consumes, en cuanto al castigo que puedes ejercer como parte de ese colectivo con prácticas industriales que te someten a consumir
productos que están incorporados en los bienes que venden y que afectan de alguna manera y dañan el planeta y la sostenibilidad de la relación entre el primate humano y el planeta Tierra. Es decir, los festivales de cine y los eventos culturales tienen un gran impacto invisible porque no lo tangibilizan, no lo tocan, no lo ven, no es aparente, pero con unos efectos profundísimos que se materializan en todas las conductas que surgen después de que ha sido sometido a un evento y a un intercambio anual, ¿no?, de esa categoría y de esas características. Y esto aplica a los festivales de literatura, a los festivales de música, a los encuentros culturales, a todas las reflexiones que construyan seres humanos mejores y se los devuelvan al mundo como mejores miembros de sus colectivos. Muy bien. En tu criterio, Felipe, ¿qué diferencia a un festival de cine de una serie de actividades que se dan en Colombia y en todo el mundo y que yo catalogaría como muestras de cine más que festivales? ¿Cuál sería esa diferencia esencial? Bueno, yo creo que ahí no hay un tema, digamos, de fondo. Un festival de cine es la celebración del cine, ¿no? Y han querido de alguna manera instalar el tema que un festival debe llevar una competencia, mientras que una muestra es simplemente una mirada de alguna manera clínica de lo que son unas películas, ¿no? Un festival de cine, la celebración del cine está en una muestra, está en un festival, no importa cómo se bautice. Otra cosa es que haya eventos en ciertos países a los que competir les genere ciertos réditos o ciertas ventajas y eso pues es respetable. En el caso, por ejemplo, de Cartagena, nosotros hemos considerado que debemos empezar a buscar nuestra propia voz. Esto no quiere decir dejar de aprender de las hegemonías europeas o anglosajonas que han de alguna manera marcado el cine desde que nació el cinematógrafo con Lumière o con Alva Edison. Y de alguna manera, pues esas son rutas que se han marcado, pero cada festival debe tener una pertinencia y debe tener su propia voz. Y nosotros encontramos que no hay sentido en que, digamos, las películas sean verticalizadas en un mundo que quiere mandar un mensaje de horizontalidad y de inclusión, en donde ser distinto es posible para convivir. Es decir, yo no tengo que ser, en el binomio conocimiento y supervivencia, no se pueden confundir la supervivencia con el conocimiento, aunque son indisolubles. Entonces, los países y los colectivos y las manadas humanas que mejor sobreviven, más tiempo tienen para conocer, y entre más conocimiento producen, más oportunidad de vivir mejor. Es un binomio que se retroalimenta y el cine pues hace parte de eso. Nosotros somos parte de la construcción de conocimiento, no de la supervivencia. Aunque tenemos un aspecto industrial de suma importancia, es importante saber que el cine importa por el conocimiento que genera, y la parte industrial de cine resuelve las mecánicas para que eso suceda. Mientras que otras miradas piensan que el cine lo que tiene es que dar plata y que los temas y el conocimiento que producen es el vehículo para poder generar plata. Esa es la gran disputa que existe. Bueno, yo estoy parado en el lado de que el cine tiene que existir porque es importante, porque es inevitable, porque también hay que darle de comer al alma, no solo al cuerpo, y que toda la mecánica industrial simplemente resuelve, ¿sí?, ese problema mecánico para que esa expresión cultural exista. Entonces yo en realidad pienso que el cine, contrario al deporte, digamos, no está hecho para competir, pero similar al deporte, son grandes constructores de nacionalidad. Nosotros no vamos a una sala de cine y vemos 2 pantallas de cine como para echar carreras de películas. Eso lo ve uno en canchas de fútbol, lo ve en el deporte. El deporte es tan competitivo en su esencia que inclusive deportes que no generan movimiento, como el ajedrez, son considerados deporte por competir. En el cine no, en el cine pueden haber 5 películas, estupendas películas,
¿sí? Y en esas 5 estupendas películas que hace parte de una sección, de una muestra, de un festival, usted tiene 5 posiciones perfectamente válidas y perfectamente enriquecedoras para el ser humano y no es necesario verticalizarlas. Ahora, la competencia está en la vida, está en el mundo, es decir, usted ve que el león le toca matar al venado para sobrevivir y al venado le toca correr rápido para que no lo maten y la competencia está ahí. Nosotros también la tenemos, pero la trasladamos, la bacanizamos. Entonces, digamos que donde no había un comité curador, nosotros en los últimos años instalamos un comité curador porque no nos parecía aceptable que una sola persona dijera cuáles son las películas que entran o no. Aquí hay un comité de 12 personas y llega un número de películas sumamente importante de todos los países del mundo, de los 5 continentes literalmente, y ese grupo se pone de acuerdo en cuáles películas deben entrar. Es decir, que cuando usted llega a una muestra de cualquier festival, digamos, consolidado del mundo, ha pasado unos filtros sumamente importantes, ha competido de alguna manera con muchas otras películas que querían entrar, pero una vez usted hace parte de la fiesta y de la celebración, no es de ninguna manera, digamos, recomendable o constructivo decir, listo, ustedes están en la fiesta, pero usted es el mejor y usted ya no es tan bueno y al final del festival tener ganadores y perdedores, ¿no? En las celebraciones y en las fiestas, todos los que entran y han pasado esos filtros tan sumamente difíciles deben ser parte de la misma celebración de condiciones. Por ejemplo, en el tema de los premios, nosotros damos premios, pero ahorita en vez de dárselo a una película porque es la mejor, lo que hacemos es que premiamos categorías cuando conseguimos los dineros festival que no hace plata, es decir, el Festival de Cartagena, usted entra gratuitamente a la película donde encuentre silla, entra gratuitamente a cualquier conferencia que encuentre en la academia. Entonces, cuando conseguimos esos sponsors, esos patrocinadores que nos dan, los dineros se reparten en partes iguales entre todas las películas que ya ingresaron a una categoría y que ya pasaron unos filtros en donde tuvieron que competir como es parte, digamos, de la naturaleza, pero no nunca verticalizarlos. Y de hecho, Felipe, todas las películas que participan en un festival de cine de entrada ganan prestigio. De entrada se les posibilita un espacio de exhibición en X o Y países. Y yo creo que ya eso hace que la ganancia sea colectiva y no muy particular, de verdad. Así es, y hay experiencias de festivales en todo el mundo en donde la competencia no está. Usted tiene festivales como Londres, en donde hay algunas competencias para lanzar carreras nuevas. Usted tiene festivales en Nueva York que tienen unas muestras extraordinarias en donde no hay ganadores, y grandes festivales del mundo, particularmente de la hegemonía anglosajona, tienden a mostrarse y a celebrarse de otra manera. De hecho, la hegemonía anglosajona se celebra más en un formato distinto, que es, por ejemplo, los premios por votación de los miembros de los sindicatos. Los Óscar es un ejemplo de esos. Entonces se reúnen las industrias al año y 8,000 personas, 6,000 personas, miembros de un sindicato, felicitan de alguna manera, que es el voto, a una mujer, a un hombre, a un talento, a una película, a una obra, y le dicen, hombre, qué bien, lo hiciste muy bien en la vida, hermanita, qué bien, qué película tan bella como te quedó, y te hacen un reconocimiento que es un premio. Y en otras hegemonías, particularmente las europeas, pues tienden más a tener unos jurados más reducidos de 5, 10, hasta 15 personas que votan y dicen esta es la mejor película y esta no. Entonces, ¿cuál en un país como el nuestro, que nace del aprendizaje de la hegemonía europea y la hegemonía anglosajona cinematográfica, debe uno seguir? Bueno, el que más, digamos, se adapte a la realidad y al país donde uno está. Nosotros hacemos parte de un foro internacional en Corea del Sur. Kim Dong-ho, que es el fundador de Busan y es
después de ser el fundador de Busan, se cuestionó los festivales de cine. Los festivales de cine son un proceso en transformación y arrastran grandes tensiones en este momento, particularmente presupuestales. Eso lo dice la FIAP, en donde el Festival de Cine de Cartagena está junto con otros 2 festivales de Latinoamérica, en República Dominicana y en Argentina, somos 3, y también en ese foro que hicimos allá, Kim Dong-ho sale de Busan y dice los festivales se tienen que reescribir, y funda el de Gangneung, y en Gangneung hace un festival que toca el cine, por supuesto, ese es el core de él, pero también toca la literatura y la música, e invita a un foro en donde se hacen grandes preguntas. Y ellos nos tienen invitados un siglo a hacer esa conversación al mejor estilo largoplacista de países como Corea del Sur, ¿no? Distinto a los nuestros, que nosotros una semana antes estamos todavía resolviendo cómo se va a terminar de financiar el festival o cosas de esa en todo el sector cultural. Y la pregunta primera que pasó hace 3 años es the prospect of film festivals in the 21st century, ¿no? La perspectiva, el prospecto de los festivales de cine en el siglo XXI. Y ahí estaban presentes festivales asiáticos muy importantes. Bueno, el de Busan, por supuesto, el de Gangneung, el de Hong Kong, el de Macao, el de Moscú, el de Tokio, el grande y el pequeño, el de Fukuoka, el de Malasia, el de Singapur, el asiático de París, el asiático de Nueva York, ¿no? El Fiji, el único latinoamericano que estaba ahí presente, ¿sí? Y de alguna manera las conclusiones fueron 3. Todos tenemos problemas de plata. Todos, es decir, lo mismo que dice la FIAP desde Francia, allá se confirmó. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede tener problemas de plata Moscú o Tokio o Hong Kong? Y no sé qué, bueno, entonces ya cuando oye uno al director del Festival de Tokio dice, sí, nos dan $25 millones al año, pero necesitamos 50, por decir un ejemplo, ¿no? O el de Moscú dice, sí, nos dan una plata, pero si cambia la tasa de cambio, pues esa plata se puede convertir en la mitad en el escenario internacional, y así empieza usted a oír todas esas historias. Entonces ahí no se consuela uno, pero entiende que eso que han convocado en Corea es importante, porque los festivales nos tenemos que repensar, y cuando lo contrastamos con lo que dice la FIAP desde Francia, pues claramente hay unos problemas para que los festivales se financien. Pero más allá de eso, se llegó a las conclusiones más de fondo, y es que los festivales internacionales debemos mantener esa cobija internacional, esa malla internacional, ese diálogo internacional en donde circule pensamiento, en donde circule solidaridad, en donde circule el buen cine y el discurso cinematográfico, que no necesariamente se someta a las rentabilidades que necesita la industria, sino a la creación de expresión audiovisual y de expresión de la gesta del primate humano en la tierra, porque una película es eso, una película son comentarios audiovisuales sobre la aventura del ser humano en el planeta Tierra. Es que nosotros no tenemos ni idea ni de dónde venimos, ni de para dónde vamos, qué hay antes de la vida, qué hay después de la muerte, si estamos solos en el universo, si nos van a meter un pedradón como a los dinosaurios y nos vamos a extinguir. No lo sabemos, como no lo saben desde los que pintaron las cuevas de Altamira, ni los que pintaron Chiribiquete. Ellos observaron un mundo, y si usted para al de Chiribiquete y al que va a cine hoy, y sale y lo paras en el techo del centro comercial, y al de Chiribiquete y Altamira hace 40.000 años en el techo, en la parte de arriba de la cueva, y miras al universo, y nos sentimos insignificantes y nos sentimos frágiles y nos hacemos preguntas. Ellos no saben de dónde venimos, nosotros tampoco para dónde vamos, ni ellos ni nosotros, ninguno tiene las respuestas. Entonces es importante que nosotros mantengamos, digamos, esas tendencias del cine y esos espacios para generar esas respuestas, pero saber que nosotros todavía no las tenemos y tenemos que seguir peleando. Entonces, en el espacio de Corea del Sur se generaron esas preguntas, la importancia de mantener el cine vivo y la importancia de mantener esa red
internacional, pero además de esa red internacional que visibilice, que nos permita agarrarnos de las manos y mostrarnos fuertes como un aparato de pensamiento mundial, los festivales de cine unidos, también un anclaje que nos haga relevantes y pertinentes en nuestro territorio. Es decir, no es salir a parecerse a tal o cual festival que me parece muy bonito, muy glamoroso, ¿no? Porque acá se puso un poco de moda en Latinoamérica y en el mundo el tema de que los festivales tenían que ser exclusivos, confundiendo la palabra exclusivo con sofisticado. Bueno, los festivales deben ser sofisticados, pero deben ser inclusivos, no exclusivos, y mucho menos en estos años de diversidad. Entonces, el otro tema es que los festivales deben ser pertinentes. Esa fue la segunda conclusión que sacamos en Corea del Sur. Es decir, que usted tiene que generar conocimiento, que generar bienestar a la cinematografía local. Los festivales de cine son el jardín de las cinematografías. Cuando en este país había poco cine, había un festival en Cartagena y uno en Bogotá. Hoy en día, antes de la peste, llegamos a 40 y tantas películas anuales, y de ese florecimiento se deriva que hoy en día existan más de 70 festivales o muestras de cine en Colombia. Entonces, todo eso va de la mano. Felipe, tengo entendido que hay países o festivales como el de Cannes, por ejemplo, y probablemente el de Moscú, que tienen gente contratada para todo el año y que después del Festival de Cine llevan a a esta gente contratada a que vaya a las diferentes regiones del país a llevar estas mismas películas de los festivales, a generar público, a descubrir nuevos proyectos y hacer toda una serie de actividades en función de la cinematografía, porque estos países tienen muy claro el papel profundo que juega en la formación ciudadana el arte. ¿Qué piensas tú de eso? Completamente de acuerdo, lo hacemos. Nosotros, digamos, nos hemos planteado en las últimas ediciones, y antes también lo hacía el festival, la ruptura del formato cronológico y el formato geográfico. Es decir, ese tema de hacer un festival de una semana en un territorio que solamente dure ese periodo de tiempo y luego desaparece un año, eso no funciona y no vale la pena. Uno no puede hacer un esfuerzo de esas dimensiones y hacer eso. Entonces, por ejemplo, en el FICSI, nosotros tenemos una actividad permanente todo el año en los 47 municipios de Bolívar, a través de la FICSI Móvil, que va llevando cine a todas las poblaciones. Tenemos un programa de cine en los barrios y hemos itinerado en una cantidad de sitios, ¿no? Todas estas conversaciones son prepandemia y en proceso de reconstrucción, porque ahora como se está escribiendo esta vaina cada día, ¿no? Antes era la Delta y entonces ya estábamos saliendo, ahora salió Omicron y no sabe uno si hay alguien vendiendo inyecciones o estamos y vacunas, o estamos en un lío verdaderamente serio, pero salen amplificaciones que todas se derivan en que toca ponerse otra inyección o en que toca ponérsela cada 6 meses o no sé qué, pero digamos que nosotros hacemos eso. Por ejemplo, en el FICSI 59 hicimos un FICSI en San Andrés y Providencia, apadrinamos y nos hermanamos con el FICAmazonía en su edición fundacional. Tuvimos eventos FICSI en Villa de Leyva, en Sogamoso, en La Guajira, en Uribia, en Popayán, en Santa Marta, e itineramos hasta en Petrópolis, en Brasil, ¿no? Entonces eso está, y eso sucedió durante todo el año. Entonces la cadena geográfica y la cadena cronológica se tiene que romper, y los festivales de cine tienen que ser actividades permanentes durante todo el año y con una cobertura la más ancha en su territorio. En el caso nuestro, el territorio colombiano, por supuesto, y el iberoamericano, y esa es una construcción en la que hay que insistir y hay que continuar. Felipe, las ceremonias o certámenes que hacen las academias de artes y ciencias cinematográficas, Verbigracia, los Óscares, los Goya, los Arieles, etcétera, ¿podrían ser considerados festivales de cine?
Pues son celebraciones del cine que tienen formatos, digamos, más cercanos a lo democrático, ¿no? No pasan por el capricho de un jurado o por la subjetividad, porque no necesariamente es un capricho, sino convicciones profundas de los miembros del jurado que llegan a esas conclusiones. Jurados pues que son transparentes y amplios y humanistas hacen eso. En este formato, digamos, la gran ventaja es que es un sector en su totalidad que se reúne para de alguna manera designar, ¿no?, una felicitación, para indicar un mérito, para abrazar un logro, y eso tiene una belleza, es un tema de colegaje, es un tema del abrazo y eso. Nosotros lo hacemos, nosotros somos un festival en donde los cortometrajes y los documentales que pasen por el festival y que el festival seleccione, quedan seleccionados automáticamente para los Oscar, precisamente. Y en el caso de los documentales, nosotros colaboramos con Alados, documentalistas colombianos, quienes votan, es decir, todos tienen acceso a ver los documentales y producen un voto, una opinión sobre cuál debe ser, y luego de todo ese colectivo, ¿no?, que son en este momento cerca de 200 personas, pues se saca una cuenta y ese es la película documental que queda clasificada para los Óscares por parte del Festival de Cine. Eso es una práctica mucho más abierta y mucho más, si se quiere, transparente y democrática que designar un grupo más pequeño. En el caso del cortometraje no tenemos todavía una asociación tan grande, entonces el propio comité curador es el que designa cuál de los cortometrajes va a esos Óscares, pero tan pronto exista alguna asociación de cortometrajistas, pues seguramente caminaremos por esa senda también. De modo que yo celebro la existencia de las academias y me parece que ese colegaje es un colegaje importante, es un colegaje, digamos, tiene una belleza, ¿no?, en cuanto al formato de democracia que se genera ahí y al de solidaridad y al de complicidad de alguna manera. Siguiendo con ese tema de las academias, ¿hay alguna relación realmente estrecha entre el FICSI y la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas? Nosotros hacemos colaboraciones anualmente y quisiéramos seguir acercándonos más en ese vector que se ha generado. Se hacen videoconciertos, se han hecho videoconciertos en donde la academia lleva películas de sus miembros, genera en complicidad y en asocio con la Universidad de los Andes en los últimos años, la participación de Santiago Lozano, un talento musical muy especial, muy particular, un ser humano también especialísimo, y entonces se hacen esos eventos en el marco del festival. Ojalá en estas conversaciones sigamos avanzando y podamos llegar a un punto en donde ese evento de premiación que hace la academia anualmente pueda suceder en Cartagena, ¿no? Esa sería una gran conversación, porque yo creo que los eventos cinematográficos de este país, ayer lo estaba hablando con miembros de la ANAF y lo hemos estado hablando con la Cinemateca de Bogotá, con la Secretaría de Cultura de Cali, lo estuvimos hablando en el marco del Festival Miradas que sucedió en Medellín hace unos días. Es un momento en donde los festivales de cine y el sector como tal debemos dejar de ser como chispitas mariposas, ¿no? Como que de golpe hacemos un flash de una semana y nos desaparecemos, y hacemos un flash y nos desaparecemos, y debemos, rompiendo esa chaqueta cronológica y esa chaqueta territorial, agarrarnos de las manos, y lo que suceda en ANAFE suceda en el FICSI, lo que suceda en el FICSI suceda también en la Cinemateca de Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en el Tolima, en Bucaramanga, porque de alguna manera en este mundo autoritario, ¿no?, el cine y todas las artes demostramos en La Peste que somos muy importantes. El encierro y el carcelazo que la humanidad
está todavía sufriendo con menos intensidad ahora, fue tramitado y está siendo tramitado a partir de la interacción con contenidos audiovisuales, con cine, con literatura, con oír música, con ver arte, es decir, no, el aparato de representación y las artes fueron la gran compañía y eso quedó demostrado, pues demostrando su importancia. Sin embargo, cuando salimos y llegamos a la urgencia de los presupuestos, pese a que la cultura la está pasando muy mal, ¿no? Entonces resulta que nunca estamos en los urgentes porque tenemos unos competidores imbatibles. Entonces el sistema hospitalario está caído porque hace año y medio no se ve sino gente de COVID y hay un represamiento de operaciones urgentes. Entonces, ¡pum!, cae la cultura. El sistema educativo está en crisis porque los jóvenes están en la casa y están teniendo problemas emocionales, de angustia, ¿no? Problemas mentales. Entonces, ¡pum!, cae la cultura y surgen problemas imbatibles en donde la cultura queda relegada y acabamos teniendo festivales de cine como en este país en donde somos 70 y tantos, todos con unos problemas de plata enormes, ¿no? Y con unas dificultades enormes. Entonces yo creo que es el momento en que los gobiernos y los nuestros y el Estado debe reconocer la importancia de los festivales de cine y ponernos en una categoría especial, lo mismo que al cine y a la cultura en general, en donde los fondos no dependan de una priorización, sino que se atiendan todos los frentes. Es decir, debe haber plata para los sistemas hospitalarios, debe haber dinero para la educación y con la misma importancia debe haber dineros y presupuestos dignos e importantes para que la cultura sobreviva y haga su función, porque es que tenemos una función social, no somos una rumba, ¿no? Entonces, eso me parece que es una reflexión importante. Es que los gobiernos también deberían tener en cuenta, y me imagino que la mayoría lo tienen claro, es que los festivales de cine, además de ser un gran centro de cultura, son también una gran forma de negocios, donde se hacen negocios en grande a todo nivel, porque el cine en muchos países es una gran industria y en otros es una industria incipiente, pero una industria que también deja réditos de alguna manera. Entonces, no solamente se puede pensar que es que los festivales de cine están hechos para difundir películas subversivas o películas que es que van a cuestionar el sistema, sino que el cine es fundamentalmente una pluralidad de temáticas que se ven todas en los festivales de cine y que además abren la puerta a un marco de negocios a todo nivel. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, y nosotros tenemos colaboraciones muy importantes con entes del Estado colombiano, por ejemplo, de la mano de ProColombia, Lina y Lorena, que son, digamos, las líderes de este festival. Yo soy un ave de paso ahí que llegó, pero ellas llevan años en este tema. Montaron una iniciativa industrial que se llama Nido, de la mano y con la colaboración de ProColombia. En el 59 hicimos por primera vez en el festival esa parte industrial y tan solo en 2 días que estuvo abierta la agenda NIDA se movieron $3,5 millones que se pagaron en el festival y se acordaron $12,5 millones en el marco de esos 2 días. Entonces, digamos, la capacidad de generar movimientos económicos y bienestar social que tiene el cine es enorme. Eso sin contar todas las coproducciones que nacen de ahí, todos los procesos de formación de estudiantes universitarios del SENA que asisten y colaboran con nosotros, porque nosotros tenemos alianzas con la Tadeo, con los Andes, notablemente con Ático y con la Javeriana, con el SENA tenemos unas colaboraciones muy importantes. Entonces todo eso en últimas va a ser el futuro de gente que va a vivir de eso, que va a generar una posible supervivencia de ahí. Entonces sí, el cine es sumamente importante como elemento cultural y es la base del cine, es decir, su aspecto de formador cultural y formador de sociedades y transformador de individuos y de democracias es fundamental, pero tiene
en el paralelo un maridaje industrial que genera empleos, que genera riqueza, que genera bienestar y que mejora las condiciones de supervivencia del ser humano, indudablemente. Para uno darse cuenta de la acogida nacional que tiene el Festival de Cine de Cartagena, no es sino estar presente en cualquiera de ellos y ver esas filotas en cada una de las salas de cine, esos llenos completos que casi siempre dejan gente afuera, de ver esa cantidad de turistas de innumerables países del mundo recorriendo la ciudad todo el tiempo, y uno se da cuenta que realmente la acogida del festival es inmensa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué falta como para que eso todavía se siga consolidando y para que eso sea cada vez más fuerte y el festival inclusive se pueda proyectar, como tú vienes haciéndolo maravillosamente, a otras zonas del país donde realmente tenga la cultura del arte cinematográfico toda esta proyección que se merece? Seguir trabajando, hermanito, eso toca levantar todos los días y seguir trabajando, buscar las complicidades y las voluntades políticas de los gobiernos municipales, distritales, departamentales, del gobierno nacional, de los ministerios, y seguir construyendo. Esto, hermanito, se parece al mito de Sísifus. Yo pensé que los largometrajistas estábamos locos hasta que conocí a los festivalistas, porque nosotros hacemos largometrajes, no sé, terminamos la película y usted se puede tirar en la hamaca a lamerse las heridas de guerra un mes o dos, empezar a editar a los 6 meses, sacar la película, no sé, en algún momento y decidir hacer o no la siguiente película, y de todas maneras le quedó una lata con una película. En los festivales de cine, yo no soy del mundo de los festivales. Cuando me levanté después de que se terminó el 59, yo tenía un ánimo celebratorio, como si fuera de una película, ¿no? Al día siguiente me estaban llamando, ¿qué hubo? ¿A qué hora nos reunimos? ¿Qué vamos a hacer el año entrante? Toca empezar a hablar con tal embajada y no sé qué, y uno se despierta y claro, como en la apariencia no queda nada, no queda una película, no queda nada, pero sí queda en el alma de cada uno de los asistentes, de cada una de las personas, dueños de películas, productores de películas, cinéfilos que fueron a verlos, una transformación interior que se refleja y se reincorpora, como lo dijimos antes, en los colectivos y mejora la calidad de esos colectivos. Y por eso es importante que no se haga un festival y ya no más, sino que sigan haciéndose festivales y cada año pasen festivales y que pasen festivales en todas las ciudades del país. La asociación y el desarrollo del diálogo que tenemos con ANAFE es de suma importancia porque ANAFE tiene representación de todo el territorio nacional y entonces el FICSI ha sido el epicentro donde ANAFE se reúne en su asamblea anual, y este año, ayer justamente estábamos hablando con miembros de la ANAFE y de otros festivales sobre hacer una asamblea de la ANAFE que tenga un episodio abierto hacia el público, en donde el público pueda dialogar con los festivales de cine y saber qué está pasando, como lo estás indicando tú, en sus regiones, en sus sitios y eso, que aprendan de Cartagena y nos enseñen en Cartagena qué está pasando en sus territorios, y por ese camino de pararse y trabajar llegamos lejos. Es que cuando nosotros fundamos, digamos, la Dirección de Cinematografía en el año 97, en el recién nacido Ministerio de Cultura, cuando íbamos a planeación nacional y a eso, entonces las preguntas eran con simpatía, ¿no? Pero bueno, ¿y para qué quieren ustedes tanta plata si cuántos directores, cuántas películas hay acá? Estás tú, está Camila, está Víctor, está Lisandro, y nombraban un poco los que habían visto ahí. Bueno, cuando Silvia Maya fue directora de cinematografía, convocó un proyecto muy interesante que se llama, que era el Film Minuto, y llegaron, la claqueta era el periódico del día, y llegaron 1000 grupos de trabajo en todo el país, es decir, había 1000 crews cinematográficas con cámara, con directores, con directoras, con
fotógrafos, con directoras de arte, con guionistas, con todo esto, 1000 en uno. Es decir, que ahí está la gente, ahí es que darles las oportunidades, ¿no? Entonces, eso es importante. El cine es muy robusto y muy poderoso, ¿no? Y eso hay que defenderlo, porque en este esquema de urgencias empieza a invisibilizarse la cultura, y en este sistema autoritario que está creciendo en el mundo, empiezan a seleccionar proyectos culturales que no sean incómodos, que no sean críticos, que no sean libertarios, en donde la expresión esté de alguna manera censurada o curada para que no incomode. Y eso, pues, en el caso de Colombia y en el de Cartagena, pues no va a suceder afortunadamente, ¿no? Entonces, esas son libertades que hay que defender y hay que estimular. Bueno, Felipe, estamos hablando un tema que me encanta a mí tanto, el de los festivales de cine, porque realmente yo creo que uno nunca ve mejores películas que las que puede ver en un festival de cine, y nunca conoce gente tan interesante y tan valiosa como la que puede ver en un festival de cine. Obviamente, pues esto lo digo como cinéfilo empedernido. Yo quiero que veamos un cortico que se me ha olvidado pasar, que lo tengo editado con respecto a los festivales de cine de Cartagena. Veámoslo, por favor. Duerme para siempre, no despierta nunca. People making movies, the more there's the infrastructure for it, the more of it there is, the healthier it is, the more it perpetuates itself. Felipe, esto es pues la muestra que ustedes mismos han realizado acerca de la verdadera fiesta cultural y
y de amistad que se proyecta permanentemente en el Festival de Cine de Cartagena. Me imagino que cuando ustedes terminan un festival, incluso antes de terminarlo, ya están pensando en el próximo. ¿Qué se ha hecho hasta el momento para definir el próximo Festival de Cine? Pues bueno, el año pasado, este año pues que está en curso, fue un año particular, sui generis, porque no había salas de cine, no había manera de proyectar en interiores una película y entonces nos quedaba la calle, pero tampoco había permiso para juntar gente en una semana continua, entonces nos tocaba atomizarlo y de ahí llegamos, en vez de resignarnos a la virtualidad, que agradecemos que exista, pero no es lo mismo que hacer un festival presencial, donde hay encuentro, donde hay miradas, donde hay abrazo, estrechón de manos, ¿no? Solidaridad, salir a tomarse un café, una cerveza, una conversación, un comentario. Entonces hicimos prácticamente 8 festivales, hicimos 8 lunas llenas, una en marzo, la de abril, la de mayo, junio, julio, hasta octubre, y en cada una de esas lunas llenas montábamos nuestras pantallas en las calles de Cartagena. La calidad de las proyecciones de calle de Cartagena ahora son extraordinarias porque tenemos una alianza con Dolby, entonces el sonido es maravilloso, tenemos pantallas estructuradas de alta reflectividad gigantescas y tenemos proyectores láser de 10.000 y 20.000 lumen, entonces la calidad de la sensación de proyectar una película en las calles de Cartagena, rodeado de esa arquitectura y mirando hacia arriba y aparece una luna llena, pues es de una poesía incomparable en el Caribe, con ese clima, con ese tema. Entonces es muy importante. Esa enseñanza, ese aprendizaje, lo vamos a llevar al siguiente Festival de Cine, donde vamos a mantener muchas pantallas en las calles, en espacios arquitectónicos icónicos de Cartagena, con ese gran estándar de calidad que hemos desarrollado a partir de alianzas con proveedores y con Dolby, por ejemplo, como ya lo había dicho, y vamos a tener, por supuesto, para películas más exigentes, pues espacios como el Teatro Adolfo Mejía, el auditorio del Palacio de la Proclamación y, bueno, otros espacios cerrados que tenemos. Y al igual que todos los años, pues tenemos un tema que es un tema que genera una pequeña muestra, digamos, de las 200 películas históricas que se han proyectado en Cartagena. Este año vamos a ver cuántas son. Seguramente como hay menos películas y hay menos salas será menor, pero será el tamaño de San Sebastián, que es un festival enorme, que hizo 90 películas en su última edición. Entonces la idea es un poco, pues, generar, digamos, esas reflexiones. En el 59 fue migración y mestizaje, porque estábamos viendo por todas partes del mundo migrantes. Bueno, Latinoamérica, Venezuela estaba caminando por toda Latinoamérica. En Estados Unidos había un presidente que estaba haciendo un muro para que los mexicanos no subiéramos. Los mexicanos es de ese muro hacia abajo hasta la Argentina, todos somos mexicanos, ¿no? El Mediterráneo europeo, ¿no? Con migrantes que se ahogaban y eso, entonces era un tema pertinente y tuvimos una pequeña muestra de 5 películas para connotar eso, porque el cine no solamente es hacer películas y hablar de lentes y hablar de técnica y hablar de industria, sino el cine sobre todo es pensamiento, es generación de conocimiento, entonces los temas son importantes. Al año siguiente hicimos La Deriva Cósmica, que un poco hablaba de la relación sostenible o no entre el primate humano y el planeta, ¿no? ¿Cómo es posible que vamos navegando a la deriva cósmica en este planeta? No sabemos las respuestas a las preguntas fundamentales, es decir, nos faltan muchas generaciones para seguir construyendo saber y conocimiento, y sin embargo a la nave que nos lleva le volvemos nada del aire, le ensuciamos el agua, lo recalentamos, le talamos los bosques, le arañamos las entrañas y le sacamos minerales. Es decir, ¿cómo es posible que estemos dañando el buque que nos lleva en esta deriva, ¿no? Que nos permite vivir para generar conocimiento? Y bueno, el año pasado, con este año pues que pasó, era
un mundo, manadas salvajes y rebaños mansos. Entonces reflexionaba el interruptus sobre lo que pasó en el mundo. A uno le hablaban del cuento de que no, el aleteo de una mariposa en un rincón del cosmos tiene consecuencias en otro extremo, y uno eso lo veía un poco etéreo. Bueno, le dio gripa en un continente lejano a una persona, corte, y el planeta entero quedó cerrado y vamos año y medio y contando, o sea que sí somos un mundo. Y a eso le reflexionábamos sobre las manadas salvajes y los rebaños mansos en el sentido de los extremos de las reacciones, ¿no? Entonces, no, es que nos están metiendo tecnología nanométrica para controlarnos y no sé qué, o del otro lado, no, yo me quedo en la casa y todos como ovejitas haciendo caso y encerrándonos porque es que de golpe nos enfermamos, y entonces, o sea, había que reflexionar sobre eso porque estamos conviviendo con eso y no nos podemos ni encerrar como unas ovejas ni salir tampoco como locos a no tener en cuenta lo que está pasando con los hospitales, con la gente que se enferma y se muere de esta peste que está por el mundo. Bueno, y este año que viene vamos a reflexionar sobre un tema que es erótica. Entonces es un poco qué ha pasado con la sexualidad biológica a lo largo de la historia, qué ha pasado con la sexualidad desde las miradas religiosas, desde las miradas espirituales y culturales, qué pasa con los cuerpos en disidencia que han estado rebelándose contra esos dictámenes culturales y biológicos, y qué pasa con el discurso que se ha construido y que desafía el statu quo en ese sentido. Entonces, esa es una voz de inclusión, de transparencia, de alguna manera de diversidad que queremos incluir este año. Y como en todos los anteriores, no nos volvemos un festival de ese tema o temático, sino que es un tema que atraviesa nuestra academia, un tema que se sitúa en una pequeña muestra, pero tenemos pues 20 muestras más que hablan con toda la libertad de las muestras y las películas que tenemos. Tenemos ficciones de Colombia, ficciones de Iberoamérica, ficciones del planeta entero, documentales de Colombia, de Iberoamérica, documentales del mundo. Tenemos Omnívora, donde películas que no se sienten clasificadas en ninguna categoría por su carácter experimental o su carácter disruptivo entran ahí y son aceptadas. Tenemos animación, tenemos muestra afro, tenemos muestra indígena, tenemos tierra adentro para las cines de las periferias. Tenemos muestra Cartagena, que reclamaba un espacio en su propio festival y no lo tenía. Entonces tenemos una muestra que se llama de Indias, en donde todas las películas hechas o conectadas con Cartagena pueden ir. Tenemos una muestra que se llama Hace Calor, que habla del cine caribe. Tenemos Onda Corta para cortometrajes iberoamericanos. Tenemos Cortisona para cortometrajes de estudiantes de cine colombianos en cualquier universidad del mundo. Tenemos una muestra muy particular que interpreta esa tendencia en los últimos años, en donde los creadores detrás de la cámara cruzan la línea, ya no el eje, sino esa línea del detrás y el frente a cámaras, y se ponen frente a cámara y ahora son protagonistas de su propia película, directoras que están detrás de cámara y ahora hacen parte de la familia que está filmando. Entonces tenemos también una muestra que se llama La gente que hace cine y lo que el cine le hace a la gente. Bueno, tenemos una gran variedad, digamos, de muestras y de miradas, y como no queremos ser un festival con películas de moda, sino mantener la historia hacia atrás y mantener la mirada hacia adelante, tenemos una muestra de cine clásico que nos muestra de dónde venimos, y tenemos una hacia adelante una muestra de realidad virtual, ¿no? Y además tenemos una sección para cine infantil, de modo que los niños entiendan que ellos también tienen un espacio en el cine, en este proceso de democratizar el lenguaje cinematográfico, y no lo que se ha tratado de construir como que eso es una cosa de especialistas y de una gente inteligentísima y a los niños hay que dejarlos en la casa. No, también hay un espacio para ellos. Bueno, y este año vamos a tener, muestras de cineastas
reconocidos que cumplen su centenario, por ejemplo, y bueno, otra cantidad de cosas que no puedo decir todavía, pero de gran interés y de mucho calado cultural y cinematográfico. Bueno, como para no perdérselo, definitivamente. Total. Ya que yo con la ansiedad abierta a esperar a que llegue marzo. Así es. Podríamos hablar contigo de cine todo el resto del día, porque es un tema que tanto a ti como a mí y a mucha gente que nos está viendo en este momento nos apasiona. Pero bueno, el tiempo se acaba, tenemos que terminar. Te agradecemos muchísimo esta presencia y te deseamos los mayores éxitos con el próximo festival. Espero que por allá me veas y que nos veas a muchos de nosotros. Y muchísimas gracias a PTC, a Javier Sánchez, el profesor, por habernos abierto este espacio, y a María Mojica por el acompañamiento en la parte técnica. A todos muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Bueno, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Nos vemos por Cartagena, sin duda. Un abrazo, que estés muy bien.